Así que igual de todas maneras estoy acá dictando la clase. Más vale tarde que nunca, ¿no? La idea es dictar, dictar, dictar. Así que acá estamos, acá estamos. Un poco malitos, pero no, no, sí, sí, estoy bien, estoy bien. Solamente estamos aquí con un poquito, eh, con medicamentos nada más, pero estamos bien, estamos bien. Yo nunca falto a mi trabajo, nunca. Bueno, llego tarde, no como todos, pero faltar, no, es bien difícil. Así que vamos, vamos. El tema es evolución, ¿cierto? Muy bien. Listo, vamos a empezar entonces. Vamos, vamos, vamos. Hoy día vamos a ver origen de la vida y evolución. A ver, no sé si ustedes me pueden detallar un poquito. Creo que esta sería como que la última semana de teoría, ¿cierto? A partir de la otra, si no me equivoco, ya empieza el repaso. Ustedes que todos lo saben. Sí, algo así es, ¿no? La otra semana ya es repaso. Ya comenzamos con los repasos, o sea, vemos pues en una clase dos, tres temas de lo que hemos avanzado en estas semanas. Listo. Bien, entonces arranquemos, arranquemos. Bien, a ver, primero definamos lo que es el tema o el concepto de evolución, ¿no? ¿Qué es la evolución? A ver, primero yo voy a dar mi concepto, que es breve y sencillo, y después ya nos basamos a lo que dijo Darwin, ¿no? La evolución son cambios a largo plazo que se dan en una población. Pero estos cambios a largo plazo que se dan en una población son de dos tipos, o sea, son morfológicos, el cuerpo, y son genotípicos, los genes. Entonces, esos cambios, tanto morfológicos como genéticos, implican que la descendencia, o sea, los hijos, adquieran alguna característica que les permita adaptarse y sobrevivir al entorno. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza vital de la evolución es la selección natural. O sea, la lucha por la supervivencia, la carencia que que en ese momento el ambiente presente va a determinar que uno o varios de los descendientes adquieran esa característica adecuada y específica que les permita adaptarse al entorno. Ahora, ¿por qué digo que estos cambios son a largo plazo? Bueno, porque ponte a pensar, pues, ¿no? Para que pasemos de Australopithecus a Homo sapiens, ¿cuántos años han pasado? 65 millones de años. Entonces, el proceso de evolución es un proceso largo, ¿no? A ver, nos dice, cuando hablamos de la evolución biológica o simplemente de la evolución, nos referimos a la serie de cambios corporales, ya ves, expresados en la información genética, genotipo, y por lo tanto transmisible a la descendencia, que una población de seres vivos sufre a lo largo de varias generaciones. Ojo, lo que evoluciona no es la especie, es la población. Es decir, la semana pasada en ecología yo ya te dije que es la población, ¿te acuerdas? Es el conjunto de individuos de la misma especie en un lugar y tiempo determinado. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, tú evolucionas, pues todos los humanos vamos a evolucionar. O sea, lo que evoluciona es la población. ¿Te das cuenta? Pero ese proceso de evolución va a ser referido a algún tipo de necesidad, cambio, presión que en ese momento se presente en el entorno, en el ambiente, ¿no? O sea, hay una obligación de por medio que permita a que la población se reproduzca y a través de la descendencia, pues, generen cambios, ¿no? A ver, ¿qué más? Para entender mejor esto, remontémonos al origen de la vida en la Tierra, hace miles de millones de años. Bueno, las primeras formas de vida fueron bacterias, ¿no? Específicamente bacterias. Pero estas bacterias, por ejemplo, al inicio no tenían nada, o sea, no tenían ningún tipo de metabolismo, no hacían fotosíntesis ni respiración celular. Así que la forma o la manera en que tuvieron para sobrevivir fue la de buscar o buscarse la forma de poder sobrevivir. ¿Cómo? Por ejemplo, pues algunos absorbían directamente nutrientes, pero no podían degradarlos. Entonces, lo que hacían era acumular dentro de sus células esos nutrientes. Luego va a surgir la famosa teoría endosimbiótica. Esa teoría endosimbiótica nos dice que los cloroplastos y las mitocondrias, que ya existían antes que la bacteria,
se fusionaron con la bacteria. ¿Para qué? Para formar un grupo de bacterias llamadas cianobacterias. Y tú ya sabes que esas cianobacterias que hacen fotosíntesis, ¿sí o no? Ahora, eso es con el cloroplasto y con las mitocondrias, respiración celular. Entonces, tanto la fotosíntesis como la respiración celular son la base del metabolismo. Eso indica pues que esta célula procariota va a generar a la eucariota. Y ese eucariota pues ya se va a dividir en protozoarios, algas, hongos, plantas y animales, ¿no? Aquí nos dice, aunque no se parecían a nosotros, las primeras formas de vida microscópica competían entre sí por el acceso al alimento y a la energía. Claro, pues eso era su forma de sobrevivir. Eso era porque al inicio pues no tenían esos cloroplastos, mitocondrias. Las que eran más exitosas en esa competencia, es decir, más aptas para el entorno, se reproducían más que otras. Eso claramente te está diciendo que es la selección natural, lo que dijo Darwin, ¿sí o no? Dicho de otro modo, la evolución es el proceso de cambio y adaptación al entorno. Te lo dije, ¿no? De los seres vivos. Permite introducir en una especie una serie de cambios corporales o fisiológicos significativos. Fíjate, pues, mira, hemos pasado desde lo más simple que serían células hasta lo más complejo que ya sería un individuo. Pero ves que cada etapa genera cambios, ¿sí o no? Cambios. Por ejemplo, el Australopithecus tenía un cerebro grande, gigante, ¿no? Pero el Homo sapiens no, pues más reducido. El Australopithecus no tenía raciocinio, el Homo sapiens sí. El Homo erectus dominó el fuego y el Homo sapiens pues ya crea productos pues para la utilización del fuego, ¿no? Entonces, esos cambios también hoy en día pues no solamente son corporales y genéticos, también son pues a nivel tecnológico, a nivel de ciencia, a nivel de raciocinio, ¿no? Dice, permite introducir en una especie una serie de cambios corporales, fisiológicos o significativos y que a la larga son capaces también de dar origen a una especie totalmente nueva. Ya, pero eso de dar origen a una especie totalmente nueva ya es con el paso de los años, millones de años tendría que haber. O sea, no digamos, ah, profe, entonces si yo me reproduzco, no sé, pues con otra persona, voy a dar otro tipo de humano. No, pues, humano es humano, ¿no? Tendría que ocurrir, por ejemplo, una desgracia como, por ejemplo, una extinción masiva para que forzosamente, pues, los ancestros o los pocos que sobrevivían formen nuevas especies. Pero eso ya depende pues del entorno, ¿sí o no? Del entorno. Bien, ahora mira, yo sé que tú has visto pues en imágenes en el colegio de repente, ¿no? Donde te sale el Australopithecus, luego el Homo habilis, luego el Erectus, luego el Neanderthals y el Homo sapiens. O sea, en línea recta, ¿no? Y según lo que te dice la imagen, te dice que la evolución es en lineal o en línea recta. No, la evolución no es así. La evolución es escalonada o gradual, ¿no? ¿Qué significa eso? Que a partir de un ancestro, mira, fíjate en el láser, ¿ah? A partir de un ancestro común, la descendencia va a ir presentando diferentes cambios, pero mira, en diferentes direcciones. ¿Eso qué implica? Bueno, que no todos los entornos son iguales. Eso implica que los ancestros han tenido que migrar a diferentes zonas y todas las zonas, todos los ambientes, todos los lugares, todos los entornos no son iguales. En cada lugar se va a presentar diferentes condiciones. Y según esas condiciones, va a permitir que los individuos adquieran alguna característica que les permita adaptarse, sobrevivir y con el paso del tiempo, reproducirse para generar nueva descendencia. Ahora, ¿qué tipo de cambios son? Morfológicos y genéticos, ¿no? No te olvides. Profe, entonces, ¿este modelo de evolución es gradualista o escalonado? Sí. ¿Y a quién le pertenece? A Darwin. No te olvides, ¿ah? Bien, ahora dejemos de un lado a un lado, por un ratito, de lado a la evolución y hablemos de las teorías sobre el origen de la vida, que es más rápido y más fácil. A ver, profesor, ¿aquí podemos decir que Dios creó la vida? No. ¿Por qué no? Bueno, porque no hay prueba científica que demuestre eso, ¿no? Básicamente recuerda que todo lo que se te enseña en biología es porque ha pasado por el método científico. Entonces, ¿cómo podrías sustentar que Dios creó la vida con el método científico? No se puede. Entonces, profe, que no debo creer en Dios. Yo no te he dicho eso, pues. Hasta yo creo en Dios. Pero recuerda que eso más que todo es por religión, por cuestión de fe, ¿no? Bien, en teoría sobre el origen de la vida, primero empecemos hablando de la generación espontánea.
¿Qué dice la generación espontánea? Esto abarca pues el mecanismo por el cual se dice que la vida surge de manera espontánea a través del contacto de la materia, ya sea inerte o viva, o ya sea inorgánica o orgánica, con los elementos de la naturaleza. ¿Cuáles? Fuego, aire, agua, el sol, la luna. Entonces, profe, quiere decir que la generación espontánea básicamente se debe a un pensamiento idealista. Sí. ¿Y cuál es la diferencia, profesor, entre un pensamiento idealista y un pensamiento materialista? ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, la diferencia es que los idealistas, por ejemplo, creen en cuentos, en mitos, pues en leyendas, ¿no? Mientras que los materialistas emplean el método científico. ¿Se entiende, no? Claro. Por ejemplo, Aristóteles decía que del sudor, Aristóteles decía que el aire podría la materia y después de podrirla generaba vida. Ese es idealista, pues. Pero ¿cuál es tu lógica? Tu lógica es, bueno, la carne, ¿por qué se pudre y salen gusanos? Porque viene la mosca, deja sus huevos y los huevos se nutren de la carne y eclosionan gusanos, ¿sí o no? Lo puedes comprobar. Entonces aquí tú te vas a dar cuenta que si yo menciono, por ejemplo, a un filósofo, entonces básicamente vas a suponer que ese pensamiento sobre el origen de la vida es idealista. Pero si te menciono pues a un físico, a un químico, pues obviamente ellos son materialistas, ¿no? Ahora, la generación espontánea, ¿qué nos dice? Es una hipótesis obsoleta sobre el origen de la vida, que sostenía que ciertas formas de vida surgían de manera espontánea a partir de materia orgánica, inorgánica o una combinación de estas. Pero esta materia, como te digo, tenía que mezclarse con cualquier elemento de la naturaleza, ¿ya? Cualquier elemento de la naturaleza. Muy bien. Por ejemplo, mira, había un personaje llamado así, Van Helmont, en el siglo XIII más o menos. Van Helmont, Van Helsing, no, Van Helmont. Van Helmont y su famosa teoría de los 21 días. ¿Qué decía Van Helmont? Van Helmont decía que si nosotros poníamos granos de trigo o ropa sucia en un frasco y lo cerrábamos, después de 21 días aparecían jugadores de Free Fire. Ratas, ratones, ¿no? De la nada, ¿no? Él decía que la putrefacción de este trigo o la ropa, pues generaba automáticamente jugadores de Dota, ¿no? De Minecraft, ¿no? De Call of Duty. Todavía mancos. Camperos todavía. Muy bien, sigamos. Nunca se obtuvo por método científico. Claro, pues porque es un pensamiento netamente idealista, ¿sí o no? Por ejemplo, en la cultura egipcia decían que cuando el Nilo bajaba su caudal, ¿recuerdas que los pobladores aprovechaban para sembrar? ¿Te acuerdas o no? Ya, cuando el Nilo bajaba su caudal, ahí aparecían ratas, ratones. Exacto, el limo, muy bien. Exacto. Otro ejemplo, los chinos decían que del tallo del bambú aparecían de la nada gorgojos, chinches. Y es pensamiento idealista, ¿no? Generación espontánea. Ahora, dentro de la generación espontánea tenemos la abiogénesis. ¿Qué significa abiogénesis? Bueno, génesis es formación, bio es vida, pero a es sin, o sea, la formación de la vida a partir de algo que no lo tiene. ¿Y quién está a cargo de esta teoría? Aristóteles. Aristóteles afirmaba que el sudor y la humedad eran capaces de dar vida a aquello que no la tenía. Pero específicamente, él creía en el aire.
Él decía que el aire, el aire era una fuerza divina. Él decía que el aire tenía una fuerza llamada entelequia o fuerza vital. Y él decía que este mismo aire era capaz de podrir la materia viva o muerta. Y que después de podrirla, esa energía que contiene el aire generaba vida. Por ejemplo, él decía que después de tallar un árbol, el árbol se podría gracias al aire y ese mismo aire generaba de los árboles cocodrilos. Poco extraño, ¿no? Pero bueno, eso era lo que decía él. Por ello, antiguamente se aceptaba la idea de que la vida podía surgir del agua, del fango o de la combinación de los 4 elementos que componen la naturaleza: el aire, el agua, el fuego y la tierra. Ahora, pues, su experimento más conocido es cuando dejó un trozo de carne a la intemperie y después de algunos días aparecieron gusanos en la carne, ¿no? Ahora él afirmaba que la carne fue podrida por el aire y que la fuerza vital o entelequia del aire generaba los gusanos. Ahora, eso es un pensamiento idealista, ¿sí o no? Pero así como hay abiogénesis, hay biogénesis. Y la biogénesis rechaza la abiogénesis. ¿Cómo? Por ejemplo, tenemos a Francesco Redi. Francesco Redi, un médico italiano, él establece que los gusanos no aparecen por generación espontánea, sino que los gusanos son el resultado de las moscas que dejan sus huevos. Y para eso Redi realiza un experimento utilizando 3 frascos. Ahí está, 3 frascos. Uno lo deja abierto, uno lo cierra herméticamente y otro le pone una malla. Pero te das cuenta que a los 3 frascos le pone el trozo de carne, ¿sí o no? Ahora, en el primer frasco que está abierto, la carne empieza a podrirse, emana un mal olor, el olor atrae las moscas pululan sobre la carne, se posa sobre la carne, dejan sus huevos y en el lapso de algunos días aparecen los gusanos. Ahora, esto es suficiente para corroborar que lo que dijo Aristóteles es falso, ¿sí o no? Pero bueno, Redi era goloso, ¿no? Redi quería uno más. Decía, a ver, aquí, en la malla, la carne se podría. Después de podrirse, emana un olor. El olor atrae a la mosca pulula sobre el recipiente, pero debido a la presencia de la malla, no puede entrar, no puede entrar, no puede dejar sus huevos, por lo tanto tampoco se genera vida. Ahora, en el tercer frasco que está cerrado herméticamente, por más que se pudra la carne, emana un olor, pero el olor no puede salir del frasco, por lo tanto las moscas ni siquiera perciben eso. Ahora, tú dirás, pero profesor, ¿con esto es suficiente para concluir lo que dijo Aristóteles? Claro, pero ¿qué dijeron los seguidores de Aristóteles? Aquí no te creo porque entró el aire. Bueno, ellos decían, ¿no? Entró el aire. Aquí tampoco te creo porque entró el aire. Pero aquí, explícame, Redi, ¿por qué cerraste la tapa? ¿Por qué? Redi le dijo, pero exclusivamente para que veas que por más que han pasado varios días, la carne se está pudriendo, pero no aparecen gusanos. Pero los seguidores de Aristóteles le decían, pero no entró el aire, pues. No entra aire. ¿Cómo van a aparecer gusanos si no entra aire? ¿Qué crees que dijo Redi? Nada, no supo cómo sustentar eso. Por no saber sustentar este frasco, la teoría de Aristóteles seguía vigente. Y Redi pasó a segundo plano, ¿no? En ese momento, F por Redi, ¿no? Pero luego tenemos a otro médico italiano llamado Lázaro Spallanzani. Y Lázaro Spallanzani le dijo a Redi, no te preocupes, hermano, yo te creo, pero hay algo que también es cierto. Las moscas no son los únicos responsables de formar vida. También lo son las bacterias. Entonces, él comprobó que las bacterias son microorganismos y seres vivos y también son responsables de originar vida. Pero este personaje llamado Spallanzani se mechó, tuvo un debate, tuvo un pequeño encontrón con un seguidor de Aristóteles llamado John Needham. Así. John Needham. Este seguidor, John Needham, era creyente de Aristóteles.
Amaba a Aristóteles. Pero Needham decía algo más. Needham decía, lo que afirma Aristóteles es cierto, pero supongamos que Aristóteles decía que el periodo para que de la carne salgan gusanos es 20 días. Needham decía, yo puedo acelerar ese proceso. O sea, yo puedo hacer que sean menos días. ¿Cómo? Generando calor en la carne, cocinando la carne. Bueno, a ver, vamos a ver el experimento de ambos, ¿no? Porque ambos, primero fue Needham, y en base a lo que realizó Needham, Spallanzani trató de corregirlo. A ver, lo primero que hizo Needham fue vertir en un recipiente la carne licuada. Y luego, ¿qué hizo? Lo cocinó, pues, ¿no? Hirvió el caldo. Luego dejó enfriarlo, más o menos por una semana, y después lo cerró. Ahora, él estaba seguro que en ese periodo, en esa semana que había dejado abierto el frasco, había entrado suficiente aire. Luego lo cerró, esperó algunos días más y se dio cuenta que el caldo empezó a podrirse, pero tenía presencia de bacterias. Pero Spallanzani, ¿qué hizo? Mira, hizo prácticamente lo mismo, la única diferencia es que en todo momento el frasco estaba cerrado. Ahora, a todo esto, ¿qué fue lo que le dijo Needham a Spallanzani? Pero, ¿por qué cierras el frasco? Al cerrar el frasco, estás impidiendo que entre el aire, pues. Al no entrar el aire, obviamente que no van a aparecer bacterias. ¿Qué crees que dijo Spallanzani? Nada, no supo cómo sustentarlo, no dio una idea clara de esto. Entonces, F por Spallanzani también, ¿no? O sea, la teoría de Aristóteles todavía seguía vigente. Hasta que ya más o menos en el siglo XIX aparece Louis Pasteur. Y Louis Pasteur, mediante su experimento llamado la pasteurización, él demostró que todo proceso fermentativo o de descomposición no es espontáneo, sino que surge a partir de otros microorganismos, ¿no? Él dice, llenó de solución nutritiva unos matraces de cuello largo en forma de S. Esta silueta permite entrar al aire, pero no a los microorganismos, ya que quedan retenidos en la curva. Tras el llenado se calentaba el matraz para eliminar cualquier microorganismo que estuviera ya presente en la solución. El resultado fue que la solución quedaba inalterada durante semanas, pero si se rompía el cuello del matraz, o sea, del recipiente, entonces en pocos días se contaminaba la muestra. Con ello se evidenció que los microorganismos que crecen en la materia inerte en realidad han sido atraídos por el aire y no por que se generan de forma espontánea. A ver, veamos el experimento de Pasteur entonces. Como te dice acá, utilizaron un recipiente de cuello largo al cual le virtieron la carne licuada. Luego con fuego modificaron la boca del recipiente, ¿no? En forma de S. Ahora, luego hirvieron el caldo. Luego dejaron que se enfriara. Pero si te das cuenta, mira, en todo momento el frasco está abierto, ¿cierto? Entonces, mira, ¿qué va a pasar aquí? El polvo y las bacterias van a ingresar, pero se van a quedar en la punta, ¿cierto? Pero el aire se había entrado, el aire sí, pero el polvo y el microbio se había quedado retenido aquí. Ahora, después de eso, pasan algunos días más y no pasa nada con el caldo sigue firme, no entra en proceso de descomposición. Pero los seguidores de Aristóteles le decían, pero mira, la posición de la boca del recipiente impide que entre el aire. Pero Pasteur le decía, ya entró el aire. No, es más, Pasteur le decía, mira, acá hay bacterias. ¿Y qué crees que decían los seguidores de Aristóteles? No, que estas bacterias que están acá ya habían aparecido del caldo. O sea, eran bacterias que estaban saliendo. Bueno, a todo esto, pues, Pasteur les dijo, pero mira, acá supuestamente estoy hirviendo el caldo para matar cualquier tipo de residuo o microorganismo que esté en el recipiente. Bueno, los seguidores de Aristóteles tercos, pues, no hacían caso. A todo esto, ¿qué hizo Pasteur?
inclinó el recipiente para que entrara el aire, el polvo y los microbios. Y aún así, no entendían los seguidores de Aristóteles. Tanto que Pasteur no tuvo otra idea mejor que romper el recipiente. Al romper el recipiente, pudo demostrar mediante el microscopio que estas bacterias que podrían el caldo no eran bacterias que aparecían de la nada, sino que eran bacterias que eran atraídas por el mal olor del caldo y que eran transportadas por el aire. De esa manera se comprobó que las bacterias aparecen de otras bacterias. Gracias a Louis Pasteur, hoy en día sabemos que el proceso de fermentación de la leche provoca que se forme queso, yogur, mantequilla, y eso gracias a una bacteria, ¿no? Llamada la Lactobacillus bulgaricus. Gracias a Pasteur, conocemos lo que son los licores, los tragos. Eso es su famosa teoría de la pasteurización. Claro. Muy bien. Sigamos con la siguiente teoría. Ahora hablemos de la panspermio cosmogónica. Esta teoría también se llama teoría extraterrestre. ¿Por qué? Bueno, primero veamos quién lo expuso. Fueron dos personajes. Primero fue un filósofo, Anaxágoras, en el siglo IV a.C., y en 1908 fue un químico sueco llamado Stephen Arrhenius. Ahora, por ende, sabes que Anaxágoras tenía un pensamiento idealista y Arrhenius un pensamiento materialista, ¿correcto? Ahora, ¿qué afirmaban ambos? Anaxágoras decía que cuerpos celestiales, o sea, que hoy en día les llamas cometas, habían llegado a la Tierra y que dichos cuerpos celestiales, sus fragmentos, o sea, los pedazos de piedra, eran vida. Pero Stephen Arrhenius, él analizó esos meteoritos y encontró en esos meteoritos fósiles de bacterias, o sea, bacterias muertas. Y él deducía que estos cometas o meteoritos habían traído consigo bacterias resistentes, que supuestamente pues habían resistido las diferentes capas de la atmósfera, las presiones, las temperaturas, y que al llegar al planeta, pues dicho meteorito se había fragmentado y que esa distribución de las partes del meteorito había producido que las bacterias presentes ahí se expandan y poblaran el planeta. Pero esa teoría es falsa. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos y está demostrado científicamente que cualquier forma de vida que quiera ingresar al planeta sin debida protección, pues no va a poder resistir dichas presiones, dicha temperatura, dicha altura. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es falso. A ver, dice, propone que la vida se propaga por el espacio o universo mediante bacterias muy resistentes que viajan a bordo de cometas. Bien, ahora, ¿cuál sería la teoría sobre el origen de la vida más acertada, ¿no? La que dice que, bueno, la San Marcos y la mayoría de las universidades y la ciencia establece que es así como se produjo la vida. Por ejemplo, esa teoría se llama la teoría quimiosintética. Está a cargo de dos personajes. El investigador ruso llamado Alexander Oparin y el inglés llamado John Haldane. Entre 1924 y 1929. Ahora, aquí hay un libro. El libro lo escribe Oparin. Ese libro se llama El origen de la vida. Pero más allá de su libro, los dos exponen casi lo mismo. ¿Cuál es la idea que tenían ambos? Por ejemplo, ellos afirman que hace más de 3.000 millones de años la atmósfera era primitiva y reductora. ¿Qué significa primitiva y reductora? Significa que en ese entonces la atmósfera no tenía oxígeno libre. O sea, sí había oxígeno, pero el oxígeno estaba en el agua. Es más, al agua se le llamaba caldo primitivo, al agua. ¿Por qué caldo primitivo? Bueno, porque tenía hidrógeno, tenía oxígeno, pero de manera reductora. O sea, era imposible que este oxígeno se pueda desprender del hidrógeno. O sea, el hidrógeno se desprendía, pero como electrones y protones. Pero el oxígeno no se podía. Por eso se llama atmósfera primitiva y reductora.
Es más, el caldo primitivo o la sopa primitiva solamente medía 50 metros de profundidad en ese entonces. Metros. Ahora, en esa atmósfera primitiva, mira, no había oxígeno, pero había metano, amoníaco, nitrógeno molecular, CO2, sulfato. Era rica en gases, ¿correcto? Ahora, ¿qué fue lo que produjo o qué fue lo que generó este cambio? El sol, los rayos ultravioleta, los rayos cósmicos que venían del espacio. Todo eso, ¿qué hizo? Hizo que los gases se juntaran para crear precipitaciones. ¿Qué son precipitaciones? Lluvias, pues. Lluvias. Profesor, ¿y es cierto que también los volcanes erupcionaron? Por supuesto. ¿Y a dónde cayó la lava? Al caldo primitivo. Profe, ¿y ese conjunto de fenómenos más las precipitaciones, no, más la lava, qué hizo? Hizo que de la sopa primogénea o del caldo primitivo aparecieran moléculas. ¿Qué tipo de moléculas? Aminoácidos. Luego los aminoácidos forman proteínas, ¿no? A ver, lo voy a ordenar así para que me entiendas. La primera partícula orgánica que apareció fue los aminoácidos. Luego aparecieron los ácidos grasos, luego los monosacáridos. A eso se le llaman moléculas. Luego aparecen las macromoléculas. ¿Como cuál? Por ejemplo, tienes si acá hay aminoácidos, acá hay proteínas. Si acá hay ácidos grasos, acá hay lípidos. O sea, ese sería el conjunto, ¿no? Si acá hay monosacáridos, acá sería glúcidos. Esas son las macromoléculas. Ahora, las supramoléculas están conformadas por el ADN, el ARN, los virus, los cromosomas, la cromatina. Y luego viene los coacervados. Bueno, aunque las supramoléculas también son coacervados. Coacervados. ¿Qué son los coacervados? Los coacervados serían el modelo fallido de lo que es una célula. Por ejemplo, un coacervado tiene una membrana lipídica. Tiene una membrana lipídica y tiene proteínas dentro. O sea, solamente tiene una membrana lipídica y proteínas, nada más. Este ADN y ARN estaba fuera todavía de eso. Si ya en este coacervado habría ADN y ARN, ya sería una célula. Pero un coacervado es un modelo inequívoco de lo que hoy en día conocemos como una célula. Un coacervado es un modelo estructural de lo que en algún momento pudo ser una célula. Y solamente está conformado por una membrana lipídica y proteínas. Ahora, a partir de esas supramoléculas o coacervados, ¿qué aparecen? Organelas. ¿Qué organelas? Cloroplastos, mitocondrias. Y después de esas organelas, la célula, que ya te dije. ¿Cuál es la primera célula? Las arquebacterias, ¿sí o no? Y esas arquebacterias que forman a las cianobacterias. Profesor, ¿y cuánto tiempo demoró en todo este cambio? Más o menos 3.500 millones de años. O sea, fue un proceso largo, sí, lento pero seguro. ¿Ya? Muy bien. Profe, una consulta. Ya, pero es cierto que Oparín y Aldán no realizaron ningún experimento. O sea, ellos se basaron únicamente a conclusiones en base a investigaciones, porque viajaron, claro. O sea que el pensamiento de ellos fue idealista, no materialista, solamente que no lo plasmaron pues en un experimento, un experimento más concreto. Pero mucho de sus conclusiones, muchos de sus apuntes fueron ciertos. Ahora, profesor, pero hubieron dos personajes que se encargaron de plasmar lo que dijeron Oparín y Aldán, pero en un experimento.
Sí. ¿Quiénes fueron ellos? Fueron dos ingleses, Stanley Miller y Michael Urey. Ellos, por ejemplo, utilizaron dos recipientes. El primer recipiente tenía la imitación de lo que era el caldo primitivo y el otro recipiente tenía lo que eran los gases que había en la atmósfera primitiva. Y los conectaron junto a electrodos. ¿Qué son electrodos? Los electrodos son tubos que al recibir vapor empiezan a emanar descargas eléctricas. También utilizaron condensadores y descondensadores. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ellos calentaron el recipiente que tenía agua, que era la imitación del caldo primitivo. Esta agua al calentarse emanó vapor. Ese vapor empezó a subir por los electrodos. Ese vapor generó descargas eléctricas que llegaron junto al vapor hasta el recipiente de los gases de la atmósfera primitiva, ¿no? Eso que provocó algunos destellos, ¿no? Efectos, ¿no? Ilustraciones que daban a entender, pues, que eran los fenómenos que en ese entonces sucedió. Luego, eso generó algunas precipitaciones con moléculas o sustancias como agua. Esa agua pasó por una condensación, o sea, una refrigeración, y después pasa a calentarse. Si acá es refrigeración, o sea, condensación, acá es descondensación. Entonces, por descondensación, esa agua empezó a calentarse y a liberar partículas llamadas aminoácidos. Ahora, este proceso fue más corto, pues ¿cuánto duró? 6 meses más o menos, 8 meses. Pero esto explicó lo que Oparin y Haldane establecieron en su teoría llamada la teoría quimiosintética. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. Entonces, eso sería las teorías sobre el origen de la vida. Ahora hablemos sobre las teorías evolutivas. Pero tú ya sabes lo que es la evolución, ¿sí o no? Tú ya sabes el objetivo de la evolución. Tú ya sabes lo que evoluciona, ¿sí o no? Tú ya sabes cuáles son los factores que motivan a la evolución. Lo hemos visto al inicio, ¿no? Entonces, vamos al grano. Vamos al grano. Ahora, antes de ir al grano, quiero que entiendas que hay 3 modelos de evolución. Hay 3 modelos de evolución. El primer modelo es un modelo que lo puedes llamar modelo lineal. El otro modelo es un modelo que es escalonado. Escalonado o gradual. Y el otro modelo es un modelo saltatorio. Ahora, creo que tú ya sabes, yo ya te he dicho, ¿sí o no? ¿Cuál es el modelo evolutivo más concreto? ¿Cuál? ¿Cuál? Yo te dije al inicio, ¿cuál es el modelo evolutivo más concreto? El escalonado, ¿sí o no? ¿Y quién está a cargo del escalonado? ¿Quién manifestó que las formas de vida se evolucionan según las condiciones que en ese entonces el entorno presenta? ¿Quién fue el que dijo eso? Tu querido Darwin, tu crush Darwin, muy bien. Exacto. Tu bebito Fiu Fiu Darwin, muy bien. Bien, empecemos con la teoría de los caracteres adquiridos. Esta teoría está a cargo de Jean-Baptiste Boucher de Monet Lamarck, o sea, Jean Lamarck. Su libro se llama Filosofía Zoológica y en su libro él explica cómo se dio la evolución del cuello de las jirafas. Pero, ¿qué afirmaba él? Él decía, por ejemplo, que los individuos
adquieren características o modificaciones únicamente por presión y por una necesidad que se crea en ese momento en el entorno. O sea, que hay una obligación que motiva a que estas especies o poblaciones recurran a algo. ¿A qué? Al famoso uso y desuso de órganos. A esto. Él decía que la situación o carencia que el entorno presentara en ese momento obligaba o motivara a que esa población llegara a esto, a utilizar el uso y desuso de órganos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, Lamarck decía que las especies o poblaciones que constantemente utilizaran dicha característica en un periodo corto y de manera lineal, esos individuos o esa población modificaba esa característica. ¿Te acuerdas que hace un rato te hablé de modelos evolutivos? Este es el lineal. Y te preguntan quién plantea el modelo de evolución lineal, Lamarck. Pero Lamarck decía que la evolución es a corto plazo. A ver, ¿qué fue lo que dijo él con respecto a las jirafas? Él decía que las jirafas inicialmente tenían cuello corto y que se alimentaban del suelo. Pero debido a que aumentó la población de jirafas, entonces el alimento empezó a escasear. Debido a que empezó a escasear, pues se crea una necesidad en las jirafas. ¿Cuál es? Alimentarse. Pero no había alimento en el suelo. ¿Dónde había? En las hojas de los árboles. ¿Pero podían llegar? No podían. Entonces eso motivó, obligó, hizo que estas jirafas recurrieran al uso y desuso de órganos. ¿Qué órgano empezaron a utilizar con frecuencia? El cuello. Estiraron, estiraron, estiraron su cuello. ¿Pudieron alargarlo? Sí. ¿Pudieron alimentarse de las hojas? Sí. Mira, si te das cuenta, la misma imagen te dice que este modelo, ¿qué es? Lineal, ¿sí o no? Ahora, una vez que este individuo ha adquirido esta característica modificada, a partir de ahora, toda la descendencia, todas las generaciones que se vienen, deben tener el mismo cuello largo. Por eso se llama caracteres adquiridos, pues, porque la descendencia adquiere la misma característica que el padre obtuvo por modificación, por el uso constante. Pero, ¿eso es cierto o falso? ¿Tú qué crees? ¿Esta teoría es cierta o falsa? Si es cierta, ¿por qué? Si es falsa, ¿por qué? ¿Será cierto que las características se heredan completamente de los padres? Si te fijas, pues tú no eres igual a tu papá. Tú no eres igual a tu mamá al 100%. O sea, te pareces en algo, pero no son iguales al 100%. ¿Eso por qué? ¿Eso a qué se debe? Bueno, eso se debe a que hay variabilidad genética. La reproducción sexual genera variabilidad genética, ¿sí o no? Entonces, hasta cierto punto, pues la teoría de la madre era falsa, ¿no? Era falsa en el sentido de que, pues, los individuos no adquieren la misma característica, ¿no? Pero algo de cierto sí tenía Lamarck. ¿Qué? Bueno, él decía que el desuso de órganos conlleva a que dichos órganos, con el paso del tiempo, como ya no se utilizan, se convirtieran en órganos vestigiales o órganos rudimentarios. O sea, órganos que alguna vez tuvieron origen y función, como por ejemplo tus pezones, caballero. ¿Para qué te servirá tus pezones? No me digas, pero bueno, ¿para qué te servirá? La muela del juicio. Eh, También está el coxis, el apéndice, la malla vaginal, ¿no? Órganos rudimentarios. Profesor, ¿y quién le dio a entender, quién le dijo a Lamarck que hasta cierto punto su teoría era falsa? Darwin. ¿Qué le dijo a Darwin? Mira, compadre, para empezar, tú dices que las jirafas tenían cuello corto. No.
había jirafas con cuello corto y cuello largo. Ah, algo que sí es cierto es que hay una necesidad que obliga a la población a luchar por la supervivencia. Claro, ahora tú dices que ellos recurren al uso y desuso de órganos. Eso es falso. Entonces, ¿cómo sea el cambio? Por el entorno. El entorno obliga a una reproducción y esa reproducción genera descendencia con alguna característica que les permita adaptarse, sobrevivir al entorno. Ahora, aquí en esa lucha por la supervivencia, el resultado de la reproducción es que algunos nacen con cuello largo y otros con cuello corto. ¿Quién sobrevive? El más apto. ¿Quién es el más apto? El de cuello largo. ¿Te das cuenta, no? Fácil, ¿sí o no? No hay mucho que decir ahí, ¿no? Mucho. Es muy fácil de entenderlo. Pero algo que sí le dio la razón a la mar fue en que hay una necesidad de por medio. Algo en lo cual también le dio la razón es que los órganos que no se utilizan con el tiempo se atrofian. Bien, entonces, a ver, para concluir esta teoría, si tú te haces un tatuaje, o sea, modificas una parte de tu cuerpo, te haces un tatuaje, ¿tu hijo hereda el tatuaje? No. Si tú te haces una herida y deja una costra grande, ¿tu hijo hereda esa costra? No. De repente, pues en ti sí cambiará, ¿no? Si tú, por ejemplo, agarras un palo y estiras tu brazo se va a estirar, va a crecer un poquito más. Y eso es porque de repente hay algunos músculos que se desgarran, ¿no? Pero tu hijo no va a heredar esa característica, ¿no? Si tú por algún accidente pierdes una pierna y te la amputan, tu hijo no va a nacer sin una pierna. ¿Te das cuenta? Entonces, esta teoría tiene sus puntos verdaderos y sus puntos falsos. Ahora, recuerda que el modelo de evolución de la mar es lineal y él dice que la evolución es a corto plazo. Ahora, si te das cuenta, en ningún momento he mencionado genética, ¿sí o no? Quiere decir que él no emplea la genética. Bueno, en ese entonces todavía no estaba descubierta la teoría, la genética de Mendel, por eso es que no se sabía nada de eso. Luego tenemos la selección natural. ¿Y quién está a cargo de la selección natural? Charles Darwin. Pero también hay otro personaje llamado Alfred Russel Wallace. Darwin es un inglés y Wallace es estadounidense. Su libro de Darwin se llama El origen de las especies y la selección natural. Ahora, los dos trabajaron por igual, básicamente, ¿no? La diferencia es que Darwin pues, fue más conocido. La diferencia es que Darwin empleó más conocimientos. Lo bueno de Darwin es que fue más técnico al momento de definir, de establecer ciertas características o expresar claramente qué situaciones pasaba en ese entonces el individuo, ¿no? En cambio, Wallace trabajó pues, de una manera más generalizada, ¿no? Digamos que era aquel que esperaba que Darwin acertara en algo para que él pueda copiarse de eso o agregar algo más a ese punto, ¿no? A ver, ¿qué es lo que dice Darwin? Bueno, tú ya lo sabes, ¿te acuerdas? ¿Cuál es la fuerza evolutiva? El entorno, ¿sí o no? Ya, ¿qué se genera en el entorno? Una necesidad, una presión. ¿Eso qué obliga? A la lucha por la supervivencia. ¿Qué mejor lucha por la supervivencia que la reproducción? Y esa reproducción que genera individuos iguales o diferentes. Diferentes, ¿sí o no? Diferentes. Diferentes. Acá nos dice, la selección natural es la base de todo el cambio evolutivo. Perfecto. Es el proceso a través del cual los organismos mejor adaptados desplazan a los menos adaptados mediante la acumulación lenta de cambios genéticos favorables en la población a lo largo de las generaciones. Claro, eh, para Darwin todo influye en el entorno. Él tampoco utilizó la genética, tampoco utilizó la genética. Entonces, él básicamente sus estudios, sus hallazgos o descubrimientos se basaron únicamente en el fenotipo, en los rasgos físicos. ¿Ya? Él afirmaba que los entornos de cada individuo, cada población eran diferentes. Por lo tanto, debían, por obligación, tener algunas diferencias tanto corporales como genéticas. Bueno, pero él no tocó el tema de la genética, como te digo, ¿no?
Ahora, un poquito acerca de su teoría. A ver, aquí nos dice, por ejemplo, mecanismos de la selección natural. Dice, si se cumplen las siguientes condiciones necesarias, que exista variabilidad entre los individuos de alguna población, sí, por algún atributo rasgo, el pico, por ejemplo. Que exista una relación directa entre ese atributo y la eficacia relativa del individuo que lo posee. Ya, te explico eso. Darwin viajó, bueno, viajó por todo el mundo, pero donde se quedó más tiempo fue en las Islas Galápagos. ¿Dónde quedan las Islas Galápagos? En Ecuador. ¿Cuánto tiempo pasó ahí? 2 años. ¿Y qué hizo en esos 2 años? Bueno, se interesó mucho por un animalito llamado pinzón. ¿Y qué le llamó la atención del pinzón? Su pico. ¿Y qué presentaba su pico en ese entonces? Bueno, su pico era un pico insectívoro. Lo utilizaba para alimentarse de insectos. Ya, ¿y qué pasó con su ambiente? Bueno, su ambiente empezó a tener deficiencias, carencias. Ya, ¿y eso qué obligó al pinzón? A migrar. Ya, ¿y dónde migró, profe? ¿Qué había? Bueno, el lugar donde migró también habían insectos, pero también habían frutos pequeños. ¿Y ahí qué hizo el pinzón? Bueno, el pinzón se alimentaba de los insectos, pero como veía frutos pequeños, picoteaba. O sea, hacía el intento por alimentarse de esos frutos pequeños, pero no podía, pues no era tan efectivo, debido a que su pico no le ayudaba. Ahora, debido a esa presión, debido a esa carencia, debido a ese nuevo alimento que se presenta en el entorno, ¿eso qué motivó? A que el pinzón se reproduzca. Al reproducirse, alguno de sus descendientes adquiere el pico modificado para alimentarse de frutos pequeños, sí. Y los otros para alimentarse de insectos. Ahora, eso podría haber cambiado, ¿sí o no? Si acá, aparte de insectos, también hay frutos grandes, ¿sí o no? Aquí puede haber cambiado si aparte de insectos había hojas grandes. Y aquí, aparte de insectos, hojas pequeñas, ¿sí o no? Aquí, aparte de insectos, había semillas pequeñas. Y aquí, aparte de insectos, aquí semillas grandes. Y aquí podría haber un insectívoro, pues, ¿no? Ahora, ¿qué se debe eso? Bueno, que en ese momento su entorno presentaba no quizás una carencia, sino presentaba algo más para alimentarse. Aparte de insectos, frutos pequeños, frutos grandes, hojas pequeñas, semillas grandes. Según esa necesidad, según lo que presentara su entorno, tanto para beneficio como para perjuicio, eso motivaba que el descendiente o la población se reproduzca. Por lo tanto, la descendencia tendría que adquirir sí o sí una modificación que le permita adaptarse al entorno, ¿no? Claro, pero dice, profe, ¿eso no era un cambio por el uso? Claro, pues tiene que ver también el uso y desuso, pues. Pero el uso genera que la descendencia adquiera esa característica, no el individuo. Por ejemplo, Omar, tú puedes viajar a la sierra y lo primero que te da es soroche. Ya, te da soroche, pero después te acostumbras, ¿sí o no? Ahora, tu hijo, si nace en esa misma región, nacerá con la misma deficiencia, ¿le dará soroche al nacer? Van a ser adaptados, ¿sí o no? Claro. Te doy otro ejemplo. Tú viajas al extranjero, a Estados Unidos, haces tu carrera por ahí, decides tener familia, te casas con una señorita que también habla español igual que tú, que es latina, tienen un hijo o una hija, y al año, año y medio que empieza a hablar el niño, ¿qué idioma habla? ¿Inglés o español?
¿Y por qué? Inglés por el entorno, sí, Ana. Claro, por el entorno. Claro. Y acá, fíjate acá, mira. Aquí hay unos gorgojos que inicialmente, inicialmente son de color verde. ¿Por qué verde? Porque andan en las hojas. Pero tú sabes que las hojas o la planta tiene etapa de sequía, ¿sí o no? Y si hay etapa de sequía, las hojas al secarse toman como que un color marroncito, ¿sí o no? Ya, entonces esos gorgojos verdes en esas hojas ya medias mostazas, ¿no? O medias marrones, empiezan a reproducirse y empiezan a generar descendencia marrón. Ahora, cuando viene pues un ave, ¿por qué prefiere comerse a las verdes y no a las marrones? ¿Por qué? Porque se camuflan, ¿sí o no? Exacto, muy bien, porque se camuflan. ¿Eso es selección natural? Claro, pues eso es selección natural, muchachos. Ahora mira, este punto es importante que lo sepas. Nos dice, la selección natural permite adaptarse al medio mediante características como el color, la forma, el tamaño. Por ejemplo, las alas de las polillas, el pico de los pinzones. Claro, exacto. Entonces, recuerda, para Darwin el entorno es fundamental. La fuerza de la evolución es la selección natural. ¿Cuál es su modelo de evolución? Su modelo de evolución es gradualista, ¿sí o no? A largo plazo, ¿no? Escalonado, ¿cierto? Listo. Bien, sigamos. Sigamos. Sí, la teoría de Lamarck se llama lamarquismo también, claro. Ese es por su apellido. Y de Darwin se llama darwinismo, pues, ¿no? O darwinista, ¿no? Teoría mutacionista. La teoría mutacionista está a cargo del médico holandés Hugo de Vries. Su libro se llama La teoría mutacionista, pero él aplica la genética. ¿Pero qué genética? La genética mendeliana, pero la aplica mal. ¿Por qué mal? Bueno, porque él manifiesta que la fuerza de la evolución, o sea, la materia prima de la evolución es la mutación. Ya, pero ¿qué es la mutación? La mutación son cambios pues, que se generan en el individuo, ya sea de forma genética como física. O sea, él en pocas palabras decía que, por ejemplo, ¿no? Mira esos gatos. Él es el ancestro. Él es la primera generación, la segunda generación, la tercera generación. O sea, él establece que el modelo de evolución se basa a cambios discontinuos. O sea, la descendencia no necesariamente tiene que ser igual al antecesor. Mira, en un 90, 80% diferentes, ¿no? Y eso de que, ¿a qué se debía? Bueno, él decía que el ADN se recombinaba. Y el ADN al recombinarse, pues obviamente generaba estas mutaciones. Por lo tanto, por ejemplo, si tú le preguntabas, de Bryce, es cierto que si yo tengo un hijo y mi hijo nace con síndrome de Down, ¿eso es normal para ti? Claro, pues porque es parte de la evolución discontinua. Hoy en día sabemos que el síndrome de Down, pues no es la evolución, ¿no? ¿Ves? Él dice, afirmó que las mutaciones aportan la materia prima para la evolución, de tal manera que se presentan como cambios discontinuos. Discontinuos. Y su modelo de evolución es un modelo saltacionista, que también te acabo de explicar, ¿no? Fíjate, este es el modelo de Darwin, ¿no? El modelo de Darwin nos dice que es un modelo gradualista a largo plazo. Las modificaciones que se van presentando son lentamente visibles. O sea, se desarrollan lentamente esos cambios, ¿no? En cambio, la teoría de De Vries establece que no necesariamente el descendiente tiene que adquirir la misma característica que el padre. Pero acá es a corto plazo, acá es a largo plazo. Profe, lo único que le faltaba era, sí, exacto, Mar, muy bien. O sea, la teoría de Darwin, la selección natural, es creíble en un 95%. Para que llegue a 100, pues solamente
necesitaba de la genética, ¿no? Bien, terminamos con la teoría neodarwinista. La teoría neodarwinista, o también llamada teoría sintética, está a cargo de un investigador ruso llamado Theodor Dobzhansky o Teodosios Dobzhansky. Su libro se llama El origen de las especies y la genética. O sea, él básicamente concuerda con todo lo que dice Darwin, pero a eso le suma la genética. O sea, él establece que las mutaciones, o sea, el cambio genético que genera que los individuos adquieran características diferentes, proviene específicamente del crossing over. ¿Te acuerdas del crossing over? ¿Dónde se produce el crossing over? ¿Meiosis o mitosis? El crossing over. Meiosis, ¿pero qué meiosis? ¿1 o 2? Meiosis 1, ¿sí o no? ¿Qué etapa de la meiosis 1? Profase 1, ¿sí o no? ¿Ya qué etapa de la profase 1? Leptonema, cigonema, paquinema, diplonema, diacinesis. Paquinema, ¿no? Paquinema. Muy bien. Hipótesis. Consiste en la fusión entre el darwinismo clásico y la genética moderna. Claro, él establece pues que la base de que los individuos generen variabilidad o nazcan con alguna característica diferente es gracias a que al momento de formar células masculinas o femeninas como espermatozoides y óvulos, nuestros cromosomas se van a recombinar. ¿Cómo? Por crossing over. Ahí está. Afirma que los fenómenos evolutivos son el resultado de la relación entre las mutaciones y la acción de la selección natural. Claro, pues, al haber una necesidad en el entorno, eso va a obligar a que, según el entorno, según la carencia o circunstancia que el entorno presente en ese momento, nuestro mismo ADN va a buscar la forma de modificarse al momento de formar espermatozoides y óvulos. Y eso va a generar, pues, que la descendencia, según el ambiente, según la característica, adquiera algo en su cuerpo que le permita adaptarse y sobrevivir al entorno, ¿no? Y aquí está el famoso crossing over, la recombinación genética, ¿no? Aquí está la respuesta del por qué tú y tu hermano, a pesar de tener el mismo ADN, no son iguales. Listo. Ahora hablemos de las evidencias de la evolución, o sea, pruebas evolutivas. Tú dirás, pero profesor, ¿yo cómo sé que esto existió? Bueno, porque hay pruebas. Por ejemplo, las pruebas paleontológicas. Las pruebas paleontológicas obviamente nos dicen que a través del estudio de los restos fósiles, de las momificaciones, se puede determinar el tamaño, el pelaje, la forma, ¿no? El lugar del individuo, ¿no? Básicamente se puede determinar el 95% de este individuo. Pero no solamente es a través de los huesos, ¿ah? También se emplea la bioquímica comparada, o sea, se estudia las proteínas, algunas moléculas que tenga, eso es bioquímica comparada. Solo así se puede determinar el grado de parentesco que tienen ellos con nosotros, ¿no? Estudia los restos fósiles, petrificaciones. ¿Qué es una petrificación? Es cuando, por ejemplo, pues un molusco se impregna en una roca y pasa mucho tiempo pegada ahí, ¿no? Exacto, señorita María, muy bien. Se estudia cómo unas especies se han transformado en otras. Claro, ese es el estudio de la paleontología, nos ayuda a determinar cómo fue la vida antigua y en base a eso, cómo han ido cambiando poco a poco, ¿no? Los fósiles transicionales son formas intermedias entre dos grupos de seres vivos. Por ejemplo, el Archaeopteris. ¿Qué es el Archaeopteris? Bueno, era un, ¿cómo se le llama? Un raptor, o sea, un dinosaurio raptor que que se caracterizaba por tener, mira, mandíbula y tenía plumas. O sea, quiere decir que a partir de este Archaeopteris nacieron los reptiles actuales como el cocodrilo y las aves, pues como las gallinas, por ejemplo, ¿no? El ñandú.
Muy bien, entonces esa sería la evidencia evolutiva paleontológica. ¿Cómo se llama este homínido? Lo encontraron en Etiopía y los Beatles sacaron una canción de ese homínido. Lucy, ¿no? Lucy, muy bien. Señorita María, la teoría neodarwinista es la más completa. Lo único que hace el neodarwinismo es completar nada más. Pero hace un rato dije, la selección natural es acertada en un 95%. Mientras que el otro 5% la agrega el neodarwinismo, ¿no? Claro, exacto. Lucy fue un Australopithecus, pero ¿qué tipo de Australopithecus fue Lucy? Hay varios tipos de Australopithecus. Afarensis, muy bien. Afarensis, perfecto. Muy bien, sigamos con las pruebas evolutivas biogeográficas. Estas pruebas evolutivas biogeográficas nos ayudan a determinar la similitud que hay entre uno y otro individuo a pesar de estar en diferentes continentes, a pesar de haber una barrera geográfica, como pues un océano, ¿no? Ese océano es una barrera geográfica que separa continentes. Ahora, ¿y por qué, profesor? Mira, acá en América hay un platirrino y acá hay un catarrino. O sea, son muy parecidos, profesor. ¿Por qué? Bueno, recuerda, antes que se separan los continentes, ¿cómo se llamaba el continente más grande? O sea, ¿cómo se llamaba el único continente? La Pangea, ¿sí o no? Ya. ¿Y qué separó la Pangea? ¿Qué separó la Pangea? ¿Qué fenómeno? Tú te has visto toda la área de hielo, ¿sí o no? Por lo tanto, debes saber, ¿no? La glaciación, ¿no? Fenómeno que ocurre cada 10.000 años. Gracias a esa glaciación, la Pangea empezó a dividirse en continentes. Pero supuestamente en esa Pangea estaban todos los ancestros, juntos. Gracias a la Pangea se separaron, pues. Y a pesar de tener una barrera geográfica, han empezado a formar nuevas especies. Pero, mira, tienen algo en común, ¿no? Entonces, esa es una prueba biogeográfica, ¿no? Nos ayuda a determinar la similitud y diferencias que hay entre una especie y otra a partir de una barrera geográfica. Eso es porque en algún momento, pues, sus ancestros estuvieron juntos. Están basadas en la distribución geográfica de las especies. ¿Qué más? Cuando los organismos viven juntos, evolucionan del mismo modo, pero cuando algunas poblaciones quedan aisladas, evolucionan de distinta forma hacia especies diferentes. Claro, pero mira, hay rangos de similitud, ¿no? Eso es lo interesante. Bien, profe, una consulta. ¿Y qué pasa con los canguros? ¿Por qué los canguros no hay en todo el mundo? Bueno, pues es un caso especial, ¿no? En el caso de ellos, pues sus ancestros permanecieron en un solo punto, más o menos, ¿no? Embriología comparada. La embriología comparada, no sé si te acuerdas que en Reino Animalia, dos en vertebrados, ¿te acuerdas que yo te dije que los vertebrados durante la etapa embrionaria comparten algo en común? ¿Te acuerdas o no? A ver, ¿qué comparten? ¿Cómo se llama su columna? No te acuerdas, ¿sí o no? Ya, ¿qué rodea la columna? Un cordón nervioso. ¿Y para respirar qué tienen? Hendiduras branquiales, ¿sí o no? Entonces, las pruebas embriológicas ayudan a determinar el grado de similitud, parentesco o diferencia que hay entre los organismos durante la etapa embrionaria. Fácil. ¿Y sabes a quién le debemos eso? Eso le debemos al gran Ernest Haeckel, al padre de la ecología, ¿no? Él descubrió esto. Listo. Siguiente prueba. Tenemos la bioquímica comparada. Y esto va de la mano con la prueba paleontológica. Va de la mano, ¿ah? Se basan en la comparación de los distintos organismos a nivel molecular, comparando moléculas como el ADN y proteínas,
se puede calcular el grado de parentesco entre dos especies distintas. Ya te doy un ejemplo. Mira, por ejemplo, tenemos dos proteínas. Tenemos el HB y el HC. ¿Qué significa esto? Esto es hemoglobina y esto es hemocianina. Hemocianina. Ahora, la hemoglobina, su función es transporta sangre con oxígeno. Y en la hemocianina también. Transporta sangre con oxígeno. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la hemoglobina está en vertebrados, mientras que la hemocianina está en invertebrados. Otra diferencia es que la hemoglobina tiene hierro, por eso el color de la sangre es roja. Y la hemocianina tiene cobre, por eso el color de la sangre es azul. ¿Te das cuenta? Entonces, la bioquímica comparada es muy importante porque ayuda a determinar que a partir de estas moléculas se puede evidenciar qué tan cercanos estamos a esa especie, ¿no? Claro, esta bioquímica comparada es la que ayudó a determinar que nosotros exactamente descendemos de los chimpancés. Y hablando de los chimpancéses, mira esto. Fíjate en las bases nitrogenadas. Fíjate en las bases nitrogenadas del chimpancé y del humano. Son casi las mismas, ¿no? Hay algunas diferencias. Esos puntos que ves en amarillo son algunas bases que nos diferencian de los chimpancés. O sea, se puede decir que básicamente el 97% del ADN es igual entre un humano y un chimpancé. Solamente el 3% nos diferencia. Interesante, ¿no? Claro, ambos venimos de un ancestro común. Claro, exacto. Sí. O sea, nosotros venimos de los chimpancés. Claro, somos changos. Claro. Y aquí están las proteínas, pues, ¿no? Listo, sigamos. Anatomía comparada. La anatomía comparada quizás es la prueba evolutiva más eficiente, ¿no? La prueba evolutiva que nos ayuda a determinar eh, qué órgano, qué huesos, qué estructuras tenemos en común con otros seres vivos. Dice, estudia las semejanzas y diferencias en la anatomía de los organismos. La anatomía comparada forma parte nuclear de la morfología descriptiva y es fundamental para la filogenia. ¿Qué es la filogenia? Bueno, el árbol que establece cómo han ido desarrollándose los organismos, desde lo más simple a lo más complejo. Por ejemplo, aquí, la anatomía comparada estudia tres tipos de órganos. Estudia los órganos homólogos, los análogos y los vestigiales. ¿Y cómo se les separa? Se les separa por su función y su origen. Por ejemplo, veamos los órganos homólogos. Mira, en los órganos homólogos tenemos las extremidades anteriores de los vertebrados. Por ejemplo, mira lo que vamos a hacer acá. Ahí está. Me dice que los órganos homólogos, su origen es igual y la función es diferente. A ver, vamos a ver si es cierto. Mira, este hueso se llama húmero. Este también se llama húmero, húmero, húmero. Este hueso se llama cúbito, radio. Cúbito, radio. Cúbito, radio. Cúbito, radio. O sea, y acá, mira, acá. Esto se llama falanges. 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 Los órganos homólogos
Se caracterizan porque su origen es igual. O sea, tienen estructuras similares, pero la función es diferente. Tu mano, tu brazo te sirve para sujetar cosas. Al gato le sirve para sostenerse. A la ballena le sirve para nadar y al murciélago para volar. ¿Cierto? Pero los órganos análogos, ¿cómo son? Los órganos análogos son aquellos donde su origen es diferente, pero la función es igual. ¿Cómo? Por ejemplo, la pata de un topo y la pata de un grillo. La pata de un topo tiene huesos. La pata de un grillo no tiene huesos. ¿Cómo es el origen? Diferente, ¿sí o no? ¿Y la función es la misma? Claro, porque se va a sostener o no. Te doy otro ejemplo. Las alas de un ave y las alas de una mariposa. Las alas de un ave tienen huesos. De una mariposa, no. Diferente origen. Pero ¿para qué le sirve a ambos las alas? Para volar, igual función. ¿Te quedó claro, sí o no? Exacto, muy bien. Ahora, por último, tenemos los órganos vestigiales. ¿Qué es un órgano vestigial? Un órgano que en algún momento tuvo origen y tuvo función, pero que debido al desuso de órganos, hoy en día no tiene origen y no tiene función. Por ejemplo, pues aquí tenemos la muela del juicio. ¿Y por qué la muela del juicio es un órgano vestigial? Bueno, porque hoy en día no te sirve para nada, ¿no? Antiguamente te salió porque tú te alimentabas de carne cruda y para desgarrar la carne cruda necesitabas ese diente, ¿no? También tienes el himen vaginal o la malla vaginal que en su momento apareció en la etapa prehistórica porque obviamente estábamos propensos a infecciones, ¿sí o no? Entonces, para protegernos o para que la mujer se proteja, apareció eso. Hoy en día, pues, el hecho de que tú pienses que si una mujer tiene rota esa malla vaginal es porque ya no es virgen, pues déjame decirte que estás pensando mal, ¿no? Eso puede romper incluso pues haciendo un ejercicio, ¿no? Un movimiento brusco, se puede romper. Es más, hay mujeres que son activamente sexuales y el himen sigue cerrado. Entonces, no difiere mucho eso, ¿no? Luego están los pezones de los caballeros, ¿no? Los pezones. Los pezones de los caballeros en algún momento tuvieron un uso, ¿no? Porque los machos también daban de lactar, ¿no? Es por eso que nos llaman mamíferos, pues, ¿no? Pero debido, pues, a que nosotros salíamos a cazar, salíamos a buscar comida, pues, eso se perdió ya, ¿no? Claro. Profe, pero hoy en día a mí me sirve el pezón para ponerme piercing ahí. Bueno, ese es tu problema, ¿no? Yo no me meto ahí, es tu roche, ¿no? Si a ti, a las finales a mí no me va a oler. No, no me va a oler. No. Ya tuve para qué utilizas tus pezones hoy en día, ¿no? También está el apéndice. El apéndice antiguamente era grande, medía casi 40 centímetros. ¿Por qué? Bueno, porque antes a nosotros nos gustaba la hierba, ¿no? Pero no hablo de esa hierba, ya sé que se te antojó, pero no hablo de esa hierba. Hablo de que antes éramos herbívoros, pues, ¿no? Herbívoros, comíamos plantas, ¿no? Pero cuando empezamos a comer animales, a ser carnívoros, pues ya el tamaño del apéndice se fue reduciendo, ¿no? Entonces, si nos quitan el apéndice ahorita, pues no nos pasa nada, ¿no? Y por último, el coxis. Ya el coxis es una prueba evolutiva de que antes éramos saiyajines, ¿no? Teníamos cola, ¿no? Debido a que empezamos a ya no depender de los árboles, pues obviamente que el coxis ha ido desapareciendo, ¿no? Así que si nos quitan el coxis tampoco, pues importa mucho. Dice, ¿los veganos tendrán el apéndice más grande que un carnívoro? Probablemente sí. Sí, un poquito más grande. No,
No tanto como lo tenían los históricos, pero sí, un poquito más grande. Muy bien, ahora sí, vamos a contestar tus preguntas. No, vamos a contestar tus preguntas. A ver, déjame descargar el material. A ver, aquí. Demasiado texto. Ahí está. Listo. Primera pregunta. Dice, el origen de las especies por medio de la selección natural pertenece a Darwin, ¿no? A Darwin. Muy bien. Dos, la teoría sintética plantea que la evolución se da en la población. Tres, la teoría neodarwinista fue propuesta por Theodor Dobzhansky. Cuatro, el estudio comparativo de restos fósiles encontrados en nuestro planeta corresponde a la paleontología. Esas preguntas son bravas, ¿ah? Las más difíciles. Cinco, la variabilidad en los seres vivos conlleva al proceso evolutivo, la cual se da a través de la selección natural. 6. El naturalista, en cuyo libro Filosofía Zoológica presentó la primera teoría de la evolución de los seres vivos basado en los principios de la función crea el órgano, el uso, ¿no? Y los caracteres adquiridos fue por Lamarck, Jean-Baptiste Boucher de Monet Lamarck. Los cambios que ocurren en los organismos son heredables y generan una continuidad lineal, dice, ¿ah? La idea de que la naturaleza refuerza o debilita esas diferencias de una generación a otra, según tenga o no utilidad para la satisfacción de las necesidades materiales. Es una tesis formulada y sustentada por Lamarck. 8. Dice, la teoría de evolución de Darwin llegó a ser considerada el gran principio unificador de la biología, gracias a los aportes decisivos de la anatomía y embriología. 9. Primer homínido que utilizó el fuego. Eso es fácil, pues. La única alternativa, Erectus. 10. El lamarquismo sostiene que si un órgano no es usado, este tiende a atrofiarse. Ya, eso es verdadero. La selección natural, no, falso. La especie que sobrevive es la que adaptó nuevos órganos. También puede ser. Pero exactamente el lamarquismo, ¿en qué se basa? En su tipo de evolución, ¿sí o no? ¿Y su tipo de evolución qué dice? Claro que la función crea el órgano, entonces casa, ¿está bien? Casa, la función, la clave es casa, está bien. 11. La teoría sintética rechaza el lamarquismo, acepta la selección natural y plantea que la evolución se da en la población, ¿no? En la población. 12. Según el lamarquismo, la formación de un nuevo órgano. Ah, según Lamarck, ¿por qué? Ah, muy bien, consecuencia de una necesidad. Perfecto. 13. Entre las pruebas anatómicas tenemos a los órganos análogos y homólogos. Estos últimos se da cuando. Ah, ¿cómo eran los órganos homólogos según su origen y función?
Beso, ¿no? Tienen un origen común, pero función diferente. 14. La teoría sintética sostiene que la evolución ocurre cuando, dice, hay intercambio de genes entre dos poblaciones diferentes. No, difícil, no se pueden aparear dos poblaciones diferentes. El intercambio de genes ocurre en la posa génica. Puede ser. Hay flujo génico entre dos especies distintas. Hay compatibilidad de genes entre comunidades. No, beso. La posa génica pues es la acumulación de genes de una especie. Beso. 15. Lamarck planteó el uso y desuso de los órganos, así como la herencia de los caracteres adquiridos, y de acuerdo a esta teoría, ¿a qué se debe la formación de un nuevo órgano? Eso se parece a una pregunta que estaba por ahí. Beso, consecuencia de una necesidad. 16. Oparín defendió la teoría quimiosintética para explicar el origen de la vida. Y al explicar esta teoría habla de coacervados. Ah, yo te expliqué qué es un coacervado, ¿sí o no? Y antes de ello, del caldo primitivo. ¿Cuál de los siguientes compuestos no formaba parte del caldo primitivo? Ah, metano. Metano. El metano estaba en el aire. 17. En los denominados agentes del cambio evolutivo, existen variaciones que ocurren a nivel de los genes. El nivel en el cual ocurren modificaciones en la estructura del ADN, donde se alteran los nucleótidos de los codones codificantes que dan origen, dice, donde se alteran los nucleótidos de los codones codificantes que dan origen a los nuevos genes alérgicos, se denomina mutación puntiforme. La mutación puntiforme es cuando específicamente se ataca una base nitrogenada. Al atacar una base nitrogenada, pues provoca una disfunción, ¿no? Al momento de la expresión. 18. Marque verdadero o falso. A ver, dice, la población más evolucionada desaparece. Más evolucionada desaparece. Falso. La supervivencia más verdadero. Lucha por la existencia, verdadero. Nacen más de lo que sobrevive, verdadero. Casa. 19. Las jirafas desarrollaron un cuello y patas largas por la necesidad que tuvieron de ramonear las hojas de los árboles. En el pasado habían dos poblaciones de jirafas, unas de cuello corto y otras de cuello largo. Además, las de cuello corto tenían las patas cortas y las de cuello largo tenían patas largas, y desapareció la población de jirafas de cuello corto y patas largas. Y patas cortas, perdón. Esto corresponde a una teoría defendida por Darwin, ¿sí o no? Claro. Darwin fue el que corrigió a Lamarck, ¿no? 20. Marque verdadero o falso. Dice, la selección natural fue defendida por Lamarck. Eso es más falso que cuando ella dijo que te ama. La teoría sintética acepta la selección, verdadero. La teoría mutacionista se relaciona con la especiación. Este es verdadero. Esto es verdadero. Igual, dedo. Muy bien, jóvenes. El material quieres, ¿no? Un ratito. Un ratito, un ratito. 30 segundos. Compadrito, por ahí dicen, compadrito. Profe, se olvidó subir teoría de la semana 17. No envié de ecología. Y acá voy a enviar nuevamente de ecología. Ya. La que acabo de enviar es de evolución.
Ya, ahí está de ecología. Muchísimas gracias, que tengan un buen inicio de semana, muchachos. Cuídense, nos vemos el próximo martes. Hasta luego, gracias. Chao, chao.